Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Rompiendo Esquemas, programa informativo, recreativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Víctor Nieves. Sintonía 1420 AM presenta Rompiendo Esquemas. Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. En la presidencia de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En la edición y montaje, Lerber Guzmán. En los controles técnicos, Manuel Moreao. En la asesoría de producción, Víctor Nieves. En la conducción y producción de este espacio y quien les habla, María Hernández. Certificado de locución 59473. Bienvenidos a un nuevo programa radial Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. Espero que hayan tenido una semana muy productiva y con mucha satisfacción de lo que haces todos los días. Antes de dar el anuncio del tema de hoy, quiero darle las gracias a todas aquellas personas que han hecho sus comentarios después de mi programa de radio. Muchísimas gracias por ese apoyo, por esos aportes que dan. Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Ojalá en algún momento podamos tener un taller donde ustedes puedan participar y ver todo en vivo, ¿no? Y en directo. Como dije también antes de dar el anuncio del tema, quiero solidarizarme con todo lo que está pasando en nuestro país, nuestra Venezuela, sobre todo en Tejerías. Me solidarizo con todas esas personas que están sufriendo, están padeciendo sus pérdidas, no nada más material, sino humanas. Realmente ahorita necesitan mucho apoyo y sobre todo ese apoyo psicológico, ¿no? Porque eso queda ahí, ¿no? Grabado, todo eso vivido. Entonces hay que hay que trabajar ese proceso. Así que una de las cosas que yo admiro de mi Venezuela querida es que somos muy unidos cuando pasan estos tipos de eventos tan desagradables que son naturales, pero que son desagradables para el ser humano. Así que bueno, un abrazo a todos ellos y mis aportes desde lo que estoy trabajando. Lo hago con todo el amor del mundo. No estoy cerca, pero me siento cerca. Así que un abrazo a todas esas familias. Bueno, el tema de hoy, por primera vez anuncio que este tema tiene dos partes. Y esta es la primera parte. Y el tema de hoy es el hermoso lenguaje de los abrazos. Es que ustedes no se imaginan qué significa eso. Tenemos una herramienta, un recurso humano poderoso y no lo ponemos en práctica. Pero vamos a conocer por qué y qué vamos a hacer con eso, ¿no? ¿Qué vamos a empezar a hacer? Les recuerdo que puedes tomar este tema de hoy, esta primera parte, como un mensaje o como una reflexión. Pero yo te recomiendo de verdad que lo tomes en serio como herramientas. En tu espacio radial, Rompiendo Esquemas, el momento es ahora. Ponlo en práctica y verás que tu vida cambiará. Bueno, vamos a empezar con la definición del abrazo. El abrazo es una muestra o gesto de afecto que consiste en estrechar entre los dos brazos a una persona. Entre los dos brazos a una persona. El tema de hoy va más allá.
cómo a través de los abrazos puedes sanarte y sanar a alguien. Y aquí yo voy a decir muchas cosas con tanta propiedad, porque lo voy a decir con propiedad, porque lo he experimentado personalmente y he ayudado a mucha gente con esto. Por eso es que estoy dando este tema en 2 partes. ¿Qué pasa con esos abrazos? Esos abrazos liberan. Hay que liberar una cantidad de cosas a través de esos abrazos. Liberar y sentir una transformación en ti mismo y en la otra persona. Fíjense lo sanador que es. El abrazo es terapéutico. Un abrazo es terapéutico. Hay gente que le tiene pánico a los abrazos porque nunca ha sentido ese contacto. Porque su parte sensorial nunca se ha desarrollado. Ese va a ser el tema de hoy. No creo darlo completo, como les dije. Por eso es que lo voy a colocar en 2 partes. Esta va a ser mi primera parte. La muestra de afecto que proporciona un abrazo es positiva, siempre. Y en muchos sentidos. No hay nada negativo, todo es positivo. En primer lugar, resulta gratificante para quien lo recibe, tanto como para el que lo da como para el que lo recibe. Y al mismo tiempo, ¿saben qué quita? Quita los miedos, alivia las tensiones y fortalece la autoestima. Qué cosa tan maravillosa hablar de este tema. El contacto físico que se realiza en el acto de abrazar incorpora el calor humano, algo que tiene un componente beneficioso para la salud. Fíjense qué maravilla es eso, el calor humano. Y cuando yo hablo de ese calor humano, estoy hablando de que lamentablemente, porque es lamentable, pero bueno, la vida se va desarrollando, ¿no? Nos hemos quedado en aparatos, nos hemos quedado en un contacto con el aparato, con algo material y no humano, como que el celular. O sea, le estamos dando un abrazo diario al celular, a la computadora, al televisor, a los audífonos para escuchar música. Es decir, estamos abrazando lo material y hemos perdido eso humano, ese sentir, ese que yo sienta y tú sientas. Y ya van a ver por qué es terapéutico y por qué es tan importante y por qué es tan sanador ese hermoso abrazo. Bueno, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con este temazo que va a tener 2 partes. Y aquí estamos en tu programa radial de los sábados, Rompiendo Esquemas, y el tema de hoy con la primera parte, el hermoso lenguaje de los abrazos. Qué sanador, había dicho en el bloque anterior. Desde la psicología nos explican cuando nos abrazamos, la hipófisis posterior en nuestro cerebro, fíjense lo que pasa en nuestro cerebro, libera oxitocina, que a su vez disminuye el cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés. Miren todo lo que libera, todo lo que sana, todo lo que ayuda. Pero bueno, tenemos que ver conceptos aquí de varias palabras que a mí me gusta. Aparte de especialista, soy educadora y me gusta educar, ¿no? Que la gente sepa de qué estamos hablando con todas esas palabras muy científicas del cerebro. ¿Qué es la hipófisis? Para que sepan, es una glándula del tamaño de un frijol que está ubicada en la base del cerebro y forma parte del sistema endocrino del cuerpo y que comprende todas las glándulas que producen y regulan las hormonas. Fíjense todo lo importante. O sea, toma
toma una de esas glándulas importantísimas, y que es la oxitocina. La oxitocina interviene en determinados procesos fisiológicos, activando comportamientos a nivel del mecanismo en órganos específicos como el útero y las mamas. Ese es su principal, pero también influye en el comportamiento por sus acciones en determinadas áreas del cerebro. Entonces, todo ese proceso, fíjense que todo lo que nosotros somos, estamos todo conectados, no hay nada separado. No hay nada separado entre lo físico y lo mental. No hay nada separado entre lo físico y lo que sentimos. No hay nada separado, todo está unido. El abrazo es el contacto físico, que no es solo lo agradable, sino lo necesario. Escúchalo, tú necesitas un abrazo. Yo necesito un abrazo. Necesitamos un abrazo, y no uno diario, necesitamos varios, y ya vamos a hablar de eso más adelante. El abrazo es una terapia natural y que todos podemos aplicarla porque alivia el dolor, la depresión, la ansiedad, la tristeza, los miedos, como lo dije anteriormente. Hace una sanación completa los abrazos. Hace una sanación completa los abrazos. Y eso lo tienes tú. Nada te limita a hacerlo. Lo tienes ahí. Es una gran cualidad que tienes y que la puedes poner en práctica, pero desconocemos lo importante que son los abrazos. Hay muchas maneras en que nos podemos tocar y palpar, pero el abrazo es especial porque construye de modo muy importante a la curación y a la salud. Fíjense lo importante que es el abrazo, que demora el envejecimiento, escúchalo, demora el envejecimiento. Los abrazos te mantienen jóvenes por más tiempo y ayuda a dormir bien, fíjense. Comemos menos cuando nos alimentamos de esos abrazos. Comemos menos. Para aquellos que somos un poquito de contextura gruesa, comemos menos. Así que tenemos que dar muchos abrazos. Fíjense, ¿por qué toqué ese tema hoy? Porque lo hemos perdido tanto. Además que vino la pandemia y uno no podía tocar a nadie. Había que dar un codito, una cosa ahí para poder saludar a las personas. Pero lo voy a decir con toda la propiedad. Yo he experimentado esto y esto es una maravilla. Esto es sanador. Esto es terapéutico, como lo he dicho. Y lo tomo, ahorita lamentablemente pues sigo trabajando. Tengo algunos casos personales, pero sigo trabajando virtual, ¿no? Pero ¿qué hacía yo o qué hago con algunas personas que todavía veo personalmente? Yo termino mi terapia y yo termino dándole un abrazo a esa persona. Y siento cuando la persona a través de ese abrazo me está diciendo tantas cosas. Y una de las cosas que siento que me dicen esas personas es gracias. Gracias. Yo lo he puesto en práctica. Antes de la pandemia lo hacía muchísimo. Y recuerdo a muchas personas que me decían, necesito de ti. ¿Sabes qué necesito de ti? Un abrazo. Un abrazo. Y por allí empecé a darme cuenta que el abrazo es sanador. Y empecé a estudiar sobre los abrazos. Y por eso quise tomar este tema en el día de hoy. ¿Qué pasa con esos abrazos? Te mantienen un buen estado en los músculos, fíjate, en los músculos de los brazos y de los hombros. Cualquiera puede abrazar, todo el mundo tiene la capacidad, como les digo, tienen esa cualidad, pero la tienen escondida o la tienen dormida porque la gente no sabe lo importante que son los abrazos.
Un abrazo es ecológico, no altera ningún tipo de ambiente, te ahorra energía. Ustedes dirán, ¿todo esto va relacionado? Todo va relacionado. Es portátil, lo puedes llevar a todos lados el abrazo. No tienes que engavetarlo, decir, oye, no sé cómo llevármelo, si llevármelo en un carro, si llevármelo en una moto, si meterlo en una maleta. No, es portátil, lo tienes tú mismo. Y no requiere de equipos especiales. Lo que decía, no necesita de un lugar especial. Te inyecta energía para tu felicidad, que es tu decisión, y llena cualquier tipo de vacío que sientan o sientas. Pero este temazo sigue, así que vamos a otra pausa y ya regresamos. Y aquí regresamos con el tema de hoy en tu programa Rompiendo Esquemas en tu radio Sintonía. El hermoso lenguaje de los abrazos. Y nos habíamos quedado ¿qué pasa? ¿Qué tienen esos abrazos tan especiales? ¿Y qué debes saber para tú tener eso como cualidad? Porque es tu cualidad, es algo tuyo, es tu instrumento, pero que no sabías que lo tenías. O si sabías, pero lo tenías dormido. O si sabías o no lo quieres poner en práctica. ¿Por qué? Muchas veces somos egoístas con nosotros mismos, de todas las capacidades que Dios nos ha regalado. Somos muy egoístas. Así que tenemos que poner y enseñar, y enseñarnos a nosotros mismos y enseñar a otros. Y así vamos reproduciendo lo que estamos aprendiendo. No se queden con lo que aprendan. Pónganlo en práctica y enseñen a otros. Y así verán cómo el mundo va a cambiar. ¿Sabes cuál es el único requisito que se requiere para adquirir un abrazo simplemente que existe ese abrazo? El abrazo no es moralista. Mucho cuidado, el abrazo no tiene nada que ver con la moral, ni con los prejuicios, ni con la culpa de nadie, ni tuya ni de nadie. Eso no tiene nada que ver. El abrazo no resuelve todo lo que tengas tampoco. Ojo, es sanador, pero eso también tiene su proceso. Pero sí respeta y ofrece comprensión, risas y palabras suaves. El abrazo. El abrazo no habla, como estamos hablando en este momento, como yo estoy hablando en este momento. Pero acuérdense que hay otro tipo de lenguajes y hay otro tipo de comunicaciones, y es un medio de comunicarnos con el otro. El abrazo es silencioso, pero te está diciendo mucho, y mucho más que 1000 palabras. Hay algunas reglas que debemos saber para dar un abrazo que te convierta en tu propio, que tú mismo seas tu terapeuta, y que puedas ser terapeuta del que tengas más cerca, y que puedas ser terapeuta de los demás. Pero primero sé terapeuta tú. Hazte esa terapia tú. Y vamos a comenzar cuáles son esas reglas que hay, porque es bueno aclararlas. El abrazo es simplemente asexual. ¿Y qué significa eso? Es decir, que no siente ningún tipo de atracción sexual. Cuide bien de ese abrazo. El abrazo no es por pasión. No se confunda. El abrazo no tiene nada que ver en eso. Un abrazo cariñoso, consolador, se diferencia de un abrazo de un amante. Cuando hay un noviazgo, cuando hay ese tipo de relaciones exclusivas, ¿okay? No universales, que más adelante también tendremos un tema sobre eso. Cuando hay esos abrazos exclusivos es otra cosa, porque siempre se dan y estás en esa onda del enamoramiento, y eso no está malo, está muy bien. Pero no estoy hablando de este abrazo, estoy hablando de un abrazo consolador, un abrazo cariñoso, un abrazo sanador. Ese es el tipo de abrazo que estoy hablando.
Eso no es el tipo de abrazo. Estoy hablando de lo hermoso del lenguaje que tienen los abrazos. Si tú tienes claro qué tipo de abrazo estás dando, lo más probable es que el otro abrace y responda de la misma manera. Si tú abrazas de una manera pasional, porque tu interés es otro, pues esa persona, si no siente lo mismo, te va a rechazar automáticamente. Automáticamente. Pero si tú lo estás dando con ese cariño, con ese sentimiento de aliviar, de sanar, de terapia hacia el otro te va a responder de la misma manera. Pero ya también vamos a ver en qué momento y cómo lo hago. Asegúrese de contar con permisos antes de dar un abrazo. Usted no puede llegar y bueno, llegué y conocí a una persona y ya la abracé. No, señor. No, señor. Usted pide permiso. ¿Le podría dar un abrazo? ¿Por qué? Porque en ese momento esa persona lo necesita. Le podría dar un abrazo. Y tiene que sentir, si esa persona te dice, no quiero, no se lo tienes que dar, así tú tengas la necesidad de dárselo. Pero tienes que pedir permiso. El permiso frecuente es el que lo permite. Una relación de noviazgo, de amistad cercana, como puede ser la mamá, el papá, el hermano, el primo, las personas que tengas cercanas, es otra cosa. Porque ahí, bueno, tú tienes esa libertad. Pero cuando es una persona que no tiene ningún tipo de relación contigo de manera directa, frecuente, tú tienes que pedir permiso para poder dar ese abrazo. Sin embargo, siempre es necesario respetar la necesidad ajena de privacidad y espacio, lo que acabo de decir. Hay que respetar. No podemos ir, bueno, sí, como ya María en su programa de radio nos habló de que tenemos esa terapia natural y que tenemos que ponerla en práctica. Entonces yo voy y quiero abrazar a todo el mundo. Stop. No, señor, no es lo que yo estoy pidiendo, no es lo que yo estoy diciendo. Así que cuidado con eso, ¿ok? Hay que pedir permiso a aquellas personas que no son frecuentes en nuestras vidas. Yo, cuando tengo mis terapias, el primer día de terapia, yo digo, ¿puedo darte un abrazo de despedida? Bien. ¿Te puedo dar un abrazo cuando lo recibo? Me dice, sí, bien. Ya cuando la persona sigue estando en terapia, ya eso se hace común y es frecuente y ya nos abrazamos al recibirnos y abrazarnos al despedirnos. ¿Ok? Eso es otra cosa. Pero yo al principio pido permiso. ¿Ok? Así que, bueno, este tema está demasiado bueno y por eso es que les dije que esto viene en una segunda parte porque no me va a dar tiempo a explicar todo eso. Así que vámonos a otra pausa y ya regresamos. Y aquí continuamos en tu programa de radio Rompiendo Esquemas y el tema de hoy, que tiene la primera parte, el hermoso lenguaje de los abrazos. Y nos habíamos quedado en el bloque anterior, que cuidado, no es que voy a llegar y abrazar a todos porque bueno, ya me lo dijeron en la radio y lo escuché y ahora lo voy a poner como herramienta. Cuidado que eso tiene su proceso. Eso tiene sus pasos. Y otro de los pasos que tiene es que hay que asumir la responsabilidad de expresar lo que necesitas o deseas recibir. Es decir, tienes que hacerte responsable. Si hay alguien que tú le has pedido permiso para darle un abrazo porque ves que lo necesita y tú tienes esa capacidad en ese momento de dárselo, tienes que ser responsable de lo que estás haciendo. Porque esa persona no te va a decir lo que te va a decir, sino va a sentir tu abrazo y lo que te va a decir a través de ese abrazo es gracias, gracias, gracias. Agradecido o agradecida.
Entonces tú no puedes llegar en otro momento, ignorar ese primer abrazo o esos abrazos constantes que le has dado a esa persona. Por eso es importante asumir la responsabilidad. La psicoterapeuta Virginia Satir, me encanta Virginia Satir, escuchen bien esto, ella afirma que los seres humanos necesitamos 4 abrazos al día para sobrevivir. Que yo le quitaría, y con el permiso de Virginia Satir, yo le quitaría la palabra sobrevivir. Yo le pondría para vivir. Así que necesitamos 4 abrazos al día para vivir. Y 8 abrazos para mantenernos, para mantenerse. Y 12 abrazos para crecer. Oye, lo voy a repetir lo que dice Virginia Satir. Solo que le cambié, y con el permiso, le cambié la palabra sobrevivir y puse vivir. Ella afirma que todos los seres humanos necesitamos 4 abrazos para vivir, le puse yo. 8 abrazos para mantenerse y 12 abrazos para crecer. Fíjense lo importante. Cada abrazo mínimo puede ser 3 segundos. Pero muchos de los investigadores sobre esta terapia tan particular y tan bella dicen que si duras 20 segundos, se produce un efecto terapéutico en el cuerpo y en la mente. Hablan de mínimo 3 minutos, fíjense. Pero los investigadores dicen que si duras 3 segundos, ¿ok? Tú das un abrazo mínimo de 3 segundos y eso es una inyección increíble de sanación. Pero estos investigadores dicen que si duras 20 segundos, y 20 segundos es nada, 20 segundos, el efecto terapéutico que se produce en tu cuerpo y en tu mente es increíble. De sanación, de liberación, es un antiestrés, no se imagina. En muchos lugares que yo conocí a tantas personas, que he conocido a tantas personas, habían sobre todo muchachos, chamos, que me decían, oye, por favor, necesito en este momento, qué bueno que te veo, porque necesito un abrazo tuyo. Y cuando le daba el abrazo, tenían en su pecho una respiración, así como cuando tú haces, me liberé, decía, gracias. Eso era lo que necesitaba para agarrar energía en el día de hoy. Yo al principio no le daba mayor importancia a eso, porque bueno, me lo pedían y se lo daba. Luego empecé, como les dije, a darme cuenta de la capacidad que tenemos y de ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado y que todos lo podemos trasladar como querramos. ¿Ok? Respetando, por supuesto, lo que acabo de decir anteriormente. ¿Cómo podemos nosotros hacer tantas cosas con un abrazo? Y ahí me di cuenta, oye, el abrazo es sanador. El abrazo es una terapia. Hay que empezar a fomentar esa terapia, la terapia del abrazo. Así que empieza desde el que tienes más cerca. ¿Cuánto tiempo tienes que tú mismo, ni siquiera tú mismo te abrazas? Y nosotros tenemos la capacidad también de abrazarnos. Amaneció un día, oye, cuando yo siento que tengo esa necesidad de abrazarme a mí misma, yo me abrazo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, cruzo mis brazos y me abrazo y me siento. Y me doy las gracias, y le doy las gracias a Dios, y le doy las gracias a todo. ¿Ok? Haz lo mismo. Y si tienes a la persona, dale un abrazo porque lo necesita. La persona que tienes más cerca. ¿Desde cuándo tú no abrazas a nadie? ¿Desde cuándo no abrazas a tu esposo? ¿A tu pareja? ¿Desde cuándo no abrazas a tus hijos? ¿Desde cuándo no abrazas a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos? ¿Desde cuándo no los abrazas? Oye, pero es que ellos no abrazan, no importa, abrázalos tú.
Eso es un proceso. El día que no los abraces, ellos te lo van a pedir porque es una necesidad, porque ven en ti eso sanador, terapéutico. Abrázalos. Vámonos a nuestro último bloque. ¡Qué rápido! Y ya regresamos con este tema que es lo hermoso del lenguaje de los abrazos. Y aquí estamos en tu programa radial de todos los sábados, Rompiendo Esquemas, en tu radio sintonía. Y ya estás pensando aquí en empezar a abrazar. Ya estás pensando aquí en empezar a expresarle esa terapia. Ya lo estás pensando. Ya te estás imaginando. Pues empiézalo a poner en práctica y ya vas a ver. Y luego escucharé tus comentarios. Los leeré, pues. No lo escucho, lo leeré. No puedo escaparme de los pensamientos de algunos grandes escritores, como por ejemplo Pablo Coelho. Y él dice que la tradición que cada vez que abrazamos de verdad a alguien, ganamos un día de vida. Imagínense qué maravilla. Es que esto fortalece tanto, ayuda tanto. Así que Pablo Coelho tiene toda la razón. Los abrazos dan ganancia, no dan pérdida. Y esa ganancia de un día más de vida, wow, tienes que tomarlo pero en serio. El escritor español Eloy Moreno decía: un abrazo de esos que no aprietan solo el cuerpo, sino de los que son capaces de sostener las dudas y los miedos. Es decir, que el abrazo no es apretar. Y ya esa es la segunda parte, porque en la segunda parte de este tema voy a hablarle de los tipos de abrazos que podemos dar. ¿Y qué pasa con esos tipos de abrazos que damos? ¿No? Entonces él muy claro lo dice: un abrazo de esos que no aprietan solo el cuerpo, sino de los que son capaces de sostener. El abrazo te sostiene las dudas, los miedos, te sostiene los problemas, las crisis. El abrazo te da una cantidad de terapias. ¿Desde dónde empiezas a abrazar? ¿Por qué quieres abrazar? ¿Porque te lo está diciendo María Hernández en un programa de radio? No. Escucha bien, cuando yo les digo, tomen las herramientas, es primero medita. ¿Desde cuándo tú mismo ni sientes tú un abrazo? Porque has dejado ese contacto. Porque para ti a lo mejor más importante, ojo, aclaro, no es más importante, sino que se nos ha convertido cotidiano, es estar abrazando constantemente un celular. ¿Desde cuándo no te abrazas tú y te sientes tú? ¿Desde cuándo no abrazas a alguien? ¿A qué ser humano dejaste de abrazar y por qué? Tenemos que sentir ese calor humano, ese calor que nos hace sentir seres vivos, porque somos seres vivos y que tenemos unas capacidades increíbles. Ese aporte tiene que ser significativo para tu crecimiento personal y para tu vida. Y eso es parte de un proyecto de vida. Además, si has determinado ser feliz, es parte de la felicidad. Abraza. Hoy en día, el ser humano necesita mucho más de los abrazos. Hoy hay una gran necesidad. Hay una gran necesidad humana. Pero nos hemos convertido en un robot. Nosotros no somos robots, somos humanos de carne y hueso. ¿Que somos imperfectos? Pues somos imperfectos. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque eso nos ha permitido ir evolucionando, ir creciendo. Entonces tienes una herramienta, tienes capacidades. Hay que ponerlas en práctica. ¿Cuánto hemos perdido ese contacto humano? Hemos perdido hasta la mirada, de mirarnos unos a otros.
Porque déjame mirar tus ojos. A través de la mirada, que quiero conocer tu alma. A través de la mirada podemos ver más allá. Eso es otro tema que también viene por allí. Los ojos. Cuando miramos, cuando nos proyectamos, cuando nos vemos y sentimos ese calor luego con un abrazo. Yo estoy dándole el alimento al otro y el otro me está dando el alimento a mí. Eso es recíproco, es crecimiento. Bueno, y se nos acabó el tema de hoy, la primera parte. Recuerda, no te quedes en palabras. Tu decisión y acción son garantes de cambio. Y en el próximo programa nos vienen ya algunos invitados que tengo, que no van a ser todos los sábados porque me van a escuchar a mí. Así que disfruten esta primera parte de el hermoso lenguaje de los abrazos, porque viene una segunda que va a estar muy, muy buena. Así que pasen un feliz fin de semana, un abrazo para todos, se les quiere y gracias por escucharme en tu programa Rompiendo Esquemas, en tu radio Sintonía. Gracias amigos por acompañarme en Rompiendo Esquemas, en la presidencia de la estación Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la edición y montaje Lerber Guzmán, en los controles técnicos Manuel Moreao, en la asesoría de producción Víctor Nieves, en la conducción y producción de este espacio y quien les habla María Hernández. Certificado de locución 59473. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube Rompiendo Esquemas Radio, en Instagram @Rompiendo Esquemas Radio, en mi correo rompiendoesquemasradio25@gmail.com, en Facebook Rompiendo Esquemas Radio. Nos encontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde en tu programa Rompiendo Esquemas, por tu radio Sintonía.